Bien se ha dicho de cierto libro alemán, Lass nicht lassen, no se deja leer. Hay ciertos secretos que no se dejan expresar. Hay hombres que mueren de noche en sus lechos, estrechando convulsivamente las manos de espectrales confesores, mirándolos lastimosamente en los ojos. Mueren con el corazón desesperado y apretada la garganta a causa de esos misterios que permiten que se los revele una y otra vez. Ay, la conciencia del hombre soporta una carga tan pesada de horror que solo puede arrojarla a la tumba, y así la esencia de todo crimen queda inexpresada. No hace mucho tiempo, en un atardecer de otoño, hallábame sentado junto a la gran ventana que sirve de mirador al café en Londres. Después de varios meses de enfermedad, me sentía convaleciente y con retorno de mis fuerzas y notabas esa agradable disposición que es el reverso exacto de ennui. Disposición llena de apetencia, en la que se desvanecen los vapores de la visión interior y el intelecto electrizado sobrepasa su nivel cotidiano, así como la vivida, aunque ingenua, razón de Leibniz sobrepasa la alocada y endeble retórica de Gorgias. El solo hecho de respirar era un goce, e incluso de muchas legítimas de dolor extraía yo un placer. Sentía un interés sereno, pero inquisitivo. Hacía todo lo que me rodeaba. Con un cigarro en los labios y un periódico en las rodillas, me había entretenido gran parte de la tarde, ya leyendo los anuncios, ya contemplando la variada concurrencia en el salón, cuando no mirando hacia la calle a través de los cristales velados por el humo. Dicha calle es una de las principales avenidas de la ciudad y durante todo el día habían transitado para ella una densa multitud. Al acercarse la noche, la influencia aumentó y cuando se encendieron las lámparas pudo verse una doble y continua corriente de transeúntes, pasando presurosos ante la puerta. Nunca me había hallado a esa hora en el café y el tumultuoso mar de cabezas humanas me llenó de una emoción deliciosamente nueva. Terminé por preocuparme de lo que ocurría adentro y me absorbí en el contemplación de la escena anterior. Al principio mis observaciones tomaron un giro abstracto y general. Miraba a los viandantes en masa y pensaba en ellos desde su punto de vista de relación colectiva. Pronto, sin embargo, pasé a los detalles, examinando con minucioso interés los innumerables variedades de figuras, vestimentas, apariciones, actitudes, rostros y expresiones. La gran mayoría de los que iban pasando tenían un aire tan serio como satisfecho, y solo parecían pensar en la manera de abrirse paso en el apiñamiento. Fruncían las cejas y giraban vivantemente los ojos. Cuando otros transeúntes los empujaban, no daban ninguna señal de impacienta, sino que se así alisaban la ropa y continuaban presurosos. Otros también, en gran número, se movían incansables, rojos los rostros, hablando y gestuando consigo mismos, como si la densidad de la masa que los rodeaba los hiciera sentirse solos. Cuando hallaban un obstáculo a su paso, cesaban bruscamente de mascullar, pero redoblaban sus gesticulaciones, esperando con sonrisa forzada y ausente que los demás les abrieran camino. Cuando los empujaban se deshacían en saludos hacia los responsables y parecían llenos de confusión, pero, fuera de lo que he enseñado, no se repartía nada distintivo en esas dos clases tan numerosas. Sus ropas pertenecían a la categoría tan agudamente denominada decente. Se trataba fuera de duda de gentiles hombres, comerciantes, abogados, traficantes y ayotistas, de los eupátridas y la gente ordinaria de la sociedad, de hombres dueños de su tiempo y hombres activamente ocupados en sus asuntos personales, que dirigían negocios bajo su responsabilidad. Ninguno de estos llamó mayormente mi atención. El grupo de los amanuenses era muy evidente, y el líder discerní dos notables divisiones. Estaban los empleados menores de las casas ostentosas, jóvenes de ajustadas chaquetas, zapatos relucientes, cabellos con pomada y bocas desdeñosas, dejando de un lado una cierta postura que, a falta de mejor palabra, cabría denominar oficinesca. El aire de dichas personas me parecía el exacto facsímil de la que un año a año y medio antes había constituido la perfección del botón.
Afectaban las maneras ya deshechas por la clase media, y esto creo da la mejor definición posible de la clase. La división formada por los empleados superiores de las firmas sólidas, los viejos tranquilos, era inconfundible. Se los reconocía por sus chaquetas y pantalones negros o castaños, cortados con vistas a la comodidad, las corbatas y chalecos blancos, los zapatos anchos y sólidos, y las polainas o los calcetines espesos y abrigados. Todos ellos mostraban señales de calvicie, pelados, y la oreja de derecha, habituada a sostener desde hacía mucho el lapicero, aparecía extrañamente separada. Note que siempre se quitaban o ponían el sombrero con ambas manos y que llevaban relojes con cortas cadenas de oro de maciza y antigua forma. Era la suya la afectación de respetabilidad, si es que se puede existir una afectación tan honorable. Había aquí y allá numerosos individuos de brillante apariencia que fácilmente reconocí como pertenecientes a esa especie de carteristas elegantes que infesta todas las grandes ciudades. Miré a dicho personaje con suma detención y me resultó difícil concebir cómo los caballeros podían confundirlos con sus semejantes. Lo exagerado del puño de sus camisas y su aire de excesiva tranqueza, los tradicionales lo hacían inmediatamente. Los jugadores profesionales, y había no pocos, eran uno más fácilmente reconocibles. Vestían toda clase de trajes, desde el pequeño taur de feria con su chaleco de terciopelo, corbatín de fantasía, cadena dorada y botones de filigrana, hasta el pillo, vestido con escrupulosa y clerical sencillez que en modo alguno se presta a despertar sospechosas. Sin embargo, todos ellos se distinguían por el color terroso y atezado de la piel, la mirada vaga y perdida y los labios pálidos y apretados. Después de todo, él, bajando por la escala de lo que da en llamarse superioridad social, encontró temas de especulación más sombríos y profundos. Dice que vi buhoneros judíos con ojos de halcón, brillando en rostros cuyas restantes facciones solo expresaban abyecta humildad. Empedernidos mendigos callejeros profesionales, rechazando con violencia a otros mendigos de menor estampa, a quienes solo la desesperación había arrojado a la calle a pedir limosna, débiles y espectrales inválidos, débiles y espectrales inválidos, sobre los cuales la muerte apoyaba una firme mano y que avanzaban vacilantes entre la muchedumbre, mirando cada rostro con aire de imploración, como si buscaran un consuelo casual o alguna pérrida esperanza. Modestos jóvenes que volvían tarde de su penosa labor y se encaminaban a sus fríos hogares, retrayéndose más afligidas que indignadas ante las ojeadas de los rufianes, cuyo contacto directo no les era posible evitar. Ramera de toda la clase y edad, con la inequívoca belleza en la plenitud de su feminidad que llevaba a pensar por la estatura de Luciano, por fuera de mármol de paros y por dentro llena de basura. La horrible leprosa era harapienta en el último grado de la ruina, el vejestorio lleno de arrugas, joyas y cosméticos, que hace un último esfuerzo para salvar la juventud. La niña de formas apenas núbiles, pero a quien una larga costumbre inclina a las horribles coqueterías de su profesión, mientras arde en el devorador deseo de igualarse con sus mayores en el vicio, innumerables indescriptibles borrachos, algunos harapientos y recomendados, tambaleándose, incapaces de articular palabra, amorotado el rostro y los opacos los ojos, otros con ropas enteras, aunque sucias, al aire provocador pero vacilante, gruesos labios sensuales y rostros rubicundos y abiertos, otros vestidos con trajes que alguna vez fueron buenos y que todavía serán cepillados cuidadosamente, hombres que caminan con paso más firme y más vivo que el natural. Ante todo, a medida que la noche se hacía más profunda, también era más profundo mi interés por la escena. No solo el aspecto general de la multitud cambiaba materialmente, pues sus rasgos más agradables desaparecían a medida que el sector ordenado de la población se retiraba, y las más asperosas se resorbaban con el surgir de todas las especies de infamia arrancadas a sus guaridas, por lo avanzado de las horas. Sino
que los resplandores de gas, débiles al comienzo de la lucha contra el día, ganaban por fin ascendiente y esparcían alrededor de una luz agitada y deslumbrante. Todo era negro y sin embargo espléndido, como el ébano con el cual fue comparado el estilo de Tertuliano. Aquí, en otra hora, otra noche, transcurrió en una forma al fin de la cual los transeúntes habían disminuido sensiblemente. Seguía lloviendo, con fuerza, hacía fresco y la gente se retiraba a sus casas. Con un gesto de impacienta, el errabundo entró a la calle lateral comparatible desierta. Durante cerca de un cuarto de milla anduvo por ella con una agilidad que jamás hubiera soñado en una persona de tanta edad, y me obligó a gastar mis fuerzas para poder seguirlo. En pocos minutos llegamos a una feria muy grande y concurrida, cuya disposición parecía ser familiar al desconocido. Inmediatamente recobró su actitud anterior, mientras se abría paso a un lado y otro, sin propósito alguno, mezclado con la muchedumbre de comparaciones y vendedores. Durante la hora y media aproximadamente que pasamos en el lugar, debí obrar con su suma cautela para mantenerme cerca sin ser descubierto. Afortunadamente, llevaba chanclos que me permitían andar sin hacer el menor ruido. A esta altura, un reloj dio sonoramente las 11 y los concurrentes empezaron a abandonar la feria. Al cerrar un postigo, uno de los tenderos empujó al viejo y instantáneamente vi que corría por su cuerpo un estremecimiento. Lanzóse a la calle, mirando ansiosamente en todas direcciones y corrió con increíble velocidad por varias callejuelas sinuosas y abandonadas, hasta volver a salir de la gran avenida de donde habíamos partido, la calle del Hotel D. Pero el aspecto del lugar había cambiado. Las luces de gas brillaban más, la lluvia redoblaba su fuerza y solo alcanzaban al verse contadas las personas. Faltaba ya poco para el amanecer, pero gran cantidad de miserables borrachos entraban y salían todavía por la ostentosa puerta. Con un sofocado grito de alegría, el viejo se abrió paso hasta el interior, adoptó al punto su actitud primitiva y anduvo de un lado a otro entre la multitud sin motivo aparente. No llevaba mucho tiempo así, cuando un súbito movimiento general hacia la puerta reveló que le estaba a punto de ser cerrada. Algo aún más intenso que la desaparición se pintó entonces en la facción del extraño ser, a la quien venía observando con tanta pertinencia. No vaciló, sin embargo, en su carrera, sino que con una energía de maníaco volvió sobre sus pasos hasta el corazón del enorme Londres. Corrió rápidamente durante largo tiempo mientras yo lo seguía. Este era el colmo del asombro. Resuelto a no abandonar algo que me interesaba más que cualquier otra cosa. Salió el sol mientras seguíamos andando, y cuando llegamos de nuevo a ese punto donde se encontraba la actividad comercial de la populosa ciudad, a la calle del Hotel D, la vimos casi tan llena de gente y actividad como la tarde anterior. Y aquí largamente, entre la confusión que crecía por momentos, me obstiné en mi persecución del extranjero. Pero, como siempre andaba de un lado a otro y durante todo el día, no se alejó del torbellino y de aquella calle. Y cuando llegaron las sombras de la segunda noche y yo me sentía cansado a morir, enfrenté al errabundo y me detuve, mirándolo fijamente a su cara. Sin reparar en mí, reanudó su solemne paseo mientras yo, cesando de perseguirlo, me quedaba sumido en su contemplación. Dije, este viejo representa el arquetipo y el genio profundo del crimen. Se niega a estar solo. ¿Es el hombre de la multitud? Sería vano seguirlo, pues nada más aprenderé sobre él y sus acciones. El peor corazón del mundo es un libro más repelente que el Hortulus Animae. Y quizá sea una de las grandes mercedes de Dios el que Erla sis nis licent, una persona que viene a ser el hombre de la multitud.